títere castrista Díaz-Canel dice que la economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos. Mientras varios de sus ministros son enviados a la mesa redonda para explicar el penúltimo galimatías del régimen cubano, el gobernante Miguel Díaz-Canel tuiteó desde Palacio un mensaje para reforzar la campaña propagandística de corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Ministros y otros directivos del gobierno explican al pueblo en la mesa redonda medidas para enfrentar problemas económicos que nos ayuden a saltar sobre el bloqueo genocida, dijo el gobernante este miércoles, achacando una vez más la crisis económica cubana al embargo estadounidense. Subida del precio del gas licuado, subida del precio de los combustibles, incremento de la tarifa eléctrica, subida de los precios del transporte público. El paquetazo de medidas del régimen cubano presagia un 2024 todavía peor para una población que ha visto desvalorizarse sus salarios y pensiones, dispararse la inflación y vivir un clima de escasez, violencia, estampida y desesperanza jamás visto en la isla. Sin otros argumentos que el bloqueo, varios ministros han desfilado por los estudios de la televisión nacional a explicar las medidas de choque del gobierno para contener la inflación, eliminar subsidios y gratuidades y mantener las conquistas de la revolución. Según Díaz-Canel, informarse es clave para comprenderlas, y comprenderlas es clave para que resulten efectivas. Consciente del malestar entre los cubanos y la percepción creciente acerca de la incapacidad del gobierno para salir de la crisis, Díaz-Canel complementó su mensaje propagandístico con otro de los tópicos preferidos del régimen totalitario: el socialismo como sistema que solucionará los problemas económicos, actuando bajo el principio inviolable de no dejar a nadie atrás. Una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos, pero el socialismo se propone que funcione para la mayoría. Eso buscan las medidas aprobadas por el gobierno para corregir distorsiones y romper el cerco económico que pretende nuestra asfixia, concluyó el gobernante designado por Raúl Castro. De inmediato, su mensaje fue contestado por decenas de cubanos que le reprocharon su poca vergüenza y su servilismo a una casta mafiosa que controla la economía dolarizada del país. Excelente chiste. El socialismo se propone que funcione para la mayoría. El socialismo solo funciona para ti, para tu mansión con piscina y aire acondicionado, tus Mercedes-Benz, tu ropa y zapatos capitalistas, tus iPads y relojes de lujo capitalistas y tus viajes por el mundo, le dijo un cubano en la red social X. 1. En el 2020, reordenamiento 2. 2021. Reordenamiento del reordenamiento 3. 2023, bancarización 4. 2024, corregir distorsiones, y así va a ser la vida completa. El error está en el sistema económico del país y en que el socialismo no funciona, le respondió Patria y Vida. El problema es que la economía funciona para poquísimos, mientras los preteridos están cada vez más en el fondo, sin solución a la vista, agobiados por una nube de problemas. No me hables de comprensión ni de que la solución se postergó, de nuevo, le contestó a Díaz-Canel el joven periodista oficialista José Carlos Ávila Ayala, autor de la tesis Pautas para propiciar la comunicación política del Partido Comunista de Cuba en Facebook, 2022. En una intervención a finales de año ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ANPP, Díaz-Canel avisó de la intención del gobierno de subir el precio de los combustibles y afirmó que esta medida haría subir los precios de otros servicios. Cuando le subamos el precio al combustible, van a subir algunos servicios y algunos precios. El particular que tiene que comprar combustible a más precios, enseguida va a buscar la justificación para subirle el precio al transporte, y el productor agropecuario que tenga que comprar diésel a un precio más alto le va a querer subir el precio a los alimentos. Y sin embargo, todos estamos de acuerdo con la medida, subrayó.
El régimen cubano, detentador ilegítimo del monopolio de la violencia del Estado, experto represor, censor, manipulador y controlador de la sociedad, tiránico y totalitario, puede decir hoy una cosa, otra una década después, y lo que le venga en gana tras más de 60 años en el poder. La dictadura puede emplear en su comunicación un registro victimista, paternalista o amenazante, puede simular compasión hacia las dificultades de la población, o puede mostrar su verdadera faz de mafiosos con el único interés de permanecer en el poder. Puede decir que el próximo año será mejor, y, si no lo consigue, puede decir que la economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos. Siguiendo con las noticias, revelan megasalarios que cobra el régimen cubano por exportar médicos a México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, en México, informó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pagó al régimen cubano unos $10,700 por los médicos y especialistas que llegaron al país centroamericano durante la crisis sanitaria de COVID-19. Al respecto, un reporte del medio Radio Fórmula señala que el INAI exhortó al Banco del Bienestar a dar claridad sobre los pagos de los profesionales de la isla. La comisionada mexicana Julieta del Río Venegas dijo en una entrevista con el medio que la Secretaría del Bienestar se declaró incompetente para dar a conocer las facturas que se generaron con dicha contratación. De acuerdo con un informe internacional citado por Río Venegas, México concedió $10,700, $181,900 mexicanos, al gobierno de Cuba por cada uno de los 585 médicos y enfermeros contratados para enfrentar la pandemia de coronavirus, una suma que fue otorgada por el lapso de 3 meses. Asimismo, ante el pleno del INAI, la comisionada acusó al régimen en la isla de quedarse con el 94,4% del total que cobró por el trabajo de sus especialistas en México. En septiembre pasado, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Zoé Robledo, afirmó que el gobierno de México extendería el convenio con La Habana por un año adicional para recibir médicos y contrarrestar la escasez de personal en el sistema de salud pública. De acuerdo con Robledo, desde que comenzó el acuerdo, México ha contratado a más de 800 médicos cubanos de 36 especialidades. En contraste, los hospitales y policlínicos de la isla cada vez cuentan con menos personal facultado. Más de 12,000 médicos cubanos abandonaron el sistema de salud en el último año, según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. La entidad estatal indicó que al cierre de 2022 laboraban en Cuba 94,066 médicos, 12,065 menos que los registrados al término de 2021, que eran 106,131. Por demás, la disminución del personal de salud en la isla continuó siendo una realidad en el 2023. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.